Como hay una carretera cortada por un puente que le encontraron una especie de falla, tenemos que tomar una carretera que es el doble de distancia. Es la primera vez que tenemos que tomar así un desvío en Estados Unidos. Pero bueno, coincide también con la parte montañosa. Todo muy lindo, pero empezó a nevar. Y me da miedo que nieve fuerte y no tenemos... Que granice más que... Me da cosa porque no estamos como preparados en las ruedas, nada. Estamos viendo nieve. Sí, llegamos a la nieve, Ya estamos en tierra de nieve. Acá están las típicas casitas que estamos viendo. Sí, acá también se ve nieve. Acá era al lado de la ruta. Hay así de madera, techo en punta, acá. Al lado de la nieve, así que claramente va a ser frío. Ojalá que no haga tanto frío. Es lindo el paisaje, se ven los pinos. Está un poco, es como un paisaje medio amarronado, pero tiene su magia. La verdad que Pasamos por distintos paisajes. es impresionante. Hoy vimos un montón de postales, digamos, de fotos, porque era todo manteniendo una línea, pero veías las montañas, en otra parte los pinos, en otra parte todo desértico, la tierra arena. Acá que ya es una vegetación bajita de altura, de frío, pero que se comparte con árboles, que algunos están sin hojas, otros con hojas, pero hay mucha diversidad, en pocos kilómetros hay mucha diversidad, y eso es alucinante y no lo recuerdo, la verdad, en mucho tiempo. Y allá se ven las montañas que parecen dibujadas. Parece un dibujo. Sí. El costado también aparecieron. Y ahora sí un montón de nieve, esos picos sí que tienen mucha nieve. De repente pasamos una curva y ya son todos pinos lo que vemos. Perdón que el vidrio está sucio, pero... Ahí va llegando otro motorhome a donde vamos a estar parando hoy. Ya hay uno. Allá también llegó otro. Va a ser un frío hoy. Que mamma mía, miren la montaña. El viento que pega. Tremendo. Y allá, por ese lado, tenemos el baño, que no sabemos si está abierto toda la noche. En este lugar que estamos se puede dormir al menos una noche. Se puede dormir solo una noche. Ya me olvidé el nombre, pero es un pueblito. Noche fría, se siente mucho el frío y es duro eso. La verdad que es duro. Nos habíamos olvidado un poco de este frío duro y cuesta volver a habituarse. Hoy despertamos en una rest area, centro de información acá en Ponche Spring. Un frío a la noche de la pucha. Y veo agua en el suelo. Raro porque no llovió, pero capaz, no sé, hielo, qué sé yo. Dormimos al lado de la ruta, pero fue súper silencioso. Y ven, acá está el Visitor Center. Y ahí lo marca con restrooms, que son los baños. Después te ponen un mapa con todos los picos. Y acá te va marcando los picos. Está en pies esto, nosotros medimos en metros. También en pies. Son montañas interesantes, en altas. De hecho pasamos una hora para llegar acá. Ahí me puse a hablar con una señora que es de Vermont, pero vive acá en Colorado. Y muy macanuda. La verdad, mi experiencia personal, siempre termino hablando con alguien. Los americanos son muy agradables conmigo, la verdad, no sé, siempre termino hablando con alguien. Sí, lo que notamos, igual hay gente joven también, pero sí te cruzas más adultos, porque los adultos, personas adultas, mayores de 50, 60 que están retirados, pues son los que más viajan. Y acá les quería mostrar, esta es la rest area para los motorhome, para las RV, como le dicen. Las RV son las casas rodantes, esas que llevan tirando. Tienen toda de vuelta infraestructura. Bueno, el agua para sacar, que es la misma canilla que encontramos en la estación de servicio, ¿ven? Non-potable water, o sea, no se puede tomar. Y estas, acá pagas $10 y tirás tus residuos. Bueno, toda la porquería de las aguas grises y demás. Hay cámaras. Está muy chido. Muy piola. Esta máquina que es, no sé, para limpiar los paneles solares de las luces. No sé para qué lo usan. O podar árboles. La dejaron por acá. No dogs on grass, please. No perros en el pasto. Y después miren, hay hasta un sector para los perros, o sea, para que ahí sí podés liberar sin correa a tu perro. Impresionante, allá se ven las casitas
para niños estilo americano, la montaña, bueno, impresionante. Vamos a pasar por un pueblito y seguimos ruta. Hay un puente fisurado aparentemente, un camino cortado, así que ahora vamos directamente a... Vamos a tener que cambiar de recorrido, primera vez que nos pasa en Estados Unidos, algo bastante loco. ¿Qué vamos a mostrar acá, Niki? Miren todas las banderas. Acá encontramos por primera vez la bandera de Colorado, que es esa azul, blanca y un círculo rojo. Que parece la Argentina, pero con una C. Y este es un monumento que hay en honor a los caídos, bueno, y a los que combatieron en la guerra de Corea desde el 50 al 53, y a la del Vietnam, que fue del 60 al 75, que esta fue una guerra bastante larga, donde Estados Unidos pierde por primera vez o se genera como esa sensación de que perdió por primera vez. Afectó mucho a la política de Estados Unidos. De hecho, dice que solo hubo 58.000 bajas americanas, pero se cree que, bueno, se rumoreaba que hubo más. Igual 58.000 es un montón. En Colorado, mira, dice 700 bajas casi. Y Corea, era la guerra entre las dos Coreas, que Corea del Norte llegó a avanzar mucho sobre Corea del Sur porque querían una especie de unificación, que sea todo una gran Corea. Y bueno, y después cuando entraron los americanos, ahí como que fueron ganando territorio y avanzando bastante. Pero si no, Corea del Norte había ya avanzado mucho sobre Corea del Sur. Y en esta fueron 36.000, también bastantes. Ya hay un tanque de guerra. Ah, vamos a ver el tanque, sí. Miren lo que es ese tanque. Qué locura acá con las cuestiones bélicas, lo que hay, es una barbaridad. No parece tan viejo, ¿Qué será, no? ¿Alguno sabe por ahí? Frío que hace. Mamma Que mía. no estamos vestidos para la ocasión, pero ya hacen los picos recontra nevados y para allá no. Qué lindo. Claro, para allá son más bajos. Ahora vamos a ir para el pueblo de ¿dónde, Niki? Vamos a ir a un pueblo que se llama Salida. Salida. Hay varios trails y esas cosas, hay termas, pero vamos a ir a ver el centro más que nada para seguir camino y seguir pasando por pueblitos de paso. Y acá en Colorado hay muchas termas, eso creo que lo dijimos. Hay de distintos precios, las más baratas son $15 por persona. Ah, no está mal. O sea, No. $15 no está mal. Yo pensé pero que era... las más lindas están por ahí 60, por ahí. Ah, ¿te acordás en Argentina $2, $3 la entrada? Qué locura, ¿eh? Qué locura. Ya no existe más, me parece eso. Nos dejamos calentando el chilaquil porque estaba muy frío. Vamos a ver si calentó. Y salimos. Bueno, adentro ya está calentito. No, mira, chicos, todavía no calentó. No calentó. Ah. Está lleno de estos lugares que venden las típicas motorhome que se ven acá. Son todas igualitas. Las RB son. RB. Solo acá se pueden manejar esos vehículos. Sí, porque las rutas son muy perfectitas. Acá, Canadá y ya. Los caminos a los parques nacionales también. Fuera de Estados Unidos es complicado, la verdad. Así se ve el pueblo de Salida. Miren qué lindas casas. O sea, qué vistosas que son, Sí, son muy perfectitas. Mirá de tu lado también. Qué lindo. La gracia de estos pueblitos es esa, es mirar estas casas, dar una vueltita por acá, que son calles anchas. Ven, la gente estaciona. Gira a la derecha, después gira a la izquierda. Vas a ver que dependiendo de la ciudad o el estado, vas a ver que la gente estaciona más o menos afuera. Ven, acá no tiene garage la gente, o sea, no tiene, algunas casas no tienen bajada de vehículo, entonces se estacionan en la Dirígete vereda. al noreste. Por allá dejamos a Chilaquil y miren este paseo, qué lindo. Hay un río, es el Arkansas, este río. ¿Sí? Es como típico de esta zona. Hay muchos lugares de turismo sobre este río. Che, miren qué copado, bueno, te ponen los asientos ahí. Sí, que con el frío que hace. Allá igual. también con la bandera de Colorado. Ah, mira, sí, una silla. Mira, esto se usa para medir la altura del río. ¿Ves?
las varillas esas. Y miren, por allá hay todo un paseo. Ahora vamos a ir. Qué lindo, ¿no? Cruzamos el puente y... Che, qué lindo esto. Lindo parque. Las típicas mesitas. Ahí, mira. Allá esos edificios tipo con una fachada de ladrillos. La bandera no puede faltar. Los árboles desnudos, que todavía no recuperaron las hojas. Qué lindo, ¿eh? Muy muy pintoresco. La vista de las montañas ahí. Bueno, las montañas ahí. Claro, estos pueblos tienen eso. Y estos que están más armaditos, podés parar. Allá parece como que paran. Y acá el parquecito lindo, allá el juego de niños. Y acá como un anfiteatro. Bueno, y acá vemos algo muy loco, ¿no, Niki? Qué frío. Nos da frío. Hay una ola artificial acá que se forma. Y hay una persona ahí. Y hay un par. Miren. Bueno, ahora se va a meter. A ver cómo se mete. Porque tienen, o sea, esto tiene bastante presión. Tira. Mirá. Va. Está muy bueno. Creo que duró menos de un minuto. Está fuerte la ola, pero se puede ahí. El tema es el frío. Y este es el sendero junto al río, que acá están las casas. Y vos tenés tu casita que da al río. Y podés bajar y pasear por acá. Que había un cartel, Niki, que decía que en invierno no le hacen mantenimiento a esta parte. Y que bajo tu propio riesgo podés caminar. Ah, porque debe estar lleno de nieve. Claro, imagínate, no sé cuántos metros será esto de largo, pero si tienen que limpiar. Pero te avisan que no tiene mantenimiento y que sobre tu propio riesgo es muy... Acá es muy curioso esas cosas, como que te avisan lo que no hacen. Claro. Que es súper interesante, o sea, está bueno, está bueno. Mirá, y tienen una... una tinaja. Qué bueno, acá las casitas. Y podés seguir, andás a ver cuántos kilómetros. Este es un pueblo para quedarse, ¿no, Niki? Está lindo. O sea, el que nos quedamos no había demasiado para ver. No, y acá cerca hay un centro de esquí. Claro. Entonces en invierno, es más un destino en invierno. Exacto. Pero en verano estas caminatas junto al río, digo, ahora. Sí. Ahora sí. Mirá esa vacada. ¿Qué es eso? Es un food truck, weón. No, hay que ir a cruzar a ver eso. Para que primero quería mostrar el City Hall. Miren qué lindo. El City Hall es el municipio. Es una especie como de casa histórica, obviamente toda refaccionada, pero muy muy lindo. Sí, vamos a cruzar. Vamos a ver a la vaca. Bueno, ven, no hay prácticamente nadie caminando por la calle. Está bien que no estamos en pleno centro, pero igual. Pueblo muy chico. Te das la idea de que hace frío y que no está el hábito. Sí, acá igual hay más bicis. Oh, se ven bicis en las, ¿ven? Ahí se ven bicis. Y esto les quería mostrar. ¿Qué es un food truck? ¿Qué vaina es esto? No, mirá. Ay, Dios. No, creo que es como una decoración. Sí, tipo carro alegórico, eso que hacen. Y atrás hay como una moto. Curioso, ¿no? Algo que dice Vietnam. Estoy viendo muchas, camionetas típicas, pero esta que no es típica es una Porsche. Me encanta, Evo. Está buena. ¿Te gustaría una así, Evo? Sí. ¿Sí? ¿Estás para esa? La verdad que podría. Mira, cowork. Ah, mira. Qué bonito. Es un cowork. Ahí ese, chicos, miren. Y bueno, bien típico. Estamos en un pueblito típico del interior.
tampoco tan antiguo, pero también con negocios cerrados, porque no faltan, o sea, tiene que haber una taza de café tirada. Hay a veces latitas, tazas de café, no es que no hay ninguna, pero obviamente está muy limpio, chicos, o sea, Que no anda mucha gente en la calle. También eso, sí. Andás a ver si eso se voló de algún lado y no es que lo tiraron. Acá Es que igual hay multas de $1000 por tirar basura, lo he visto en los carteles. Claro. Bien que amplia la calle. Tremendo. Miren lo que hay en la ruta, hay un montón, ahora los veo. Miren esta rata de campo acá que hay. ¿La ven? Chiquita ahí. Paramos en Buenavista, que es otro pueblo que tiene una vista impresionante de la montaña, impresionante. Nosotros estacionamos acá, a Chilaquil. Niki está cocinando. Niki es la chef designada porque, bueno, nos dividimos la tarea. Si yo manejo, Niki cocina. También tenemos un runner ahí que está corriendo con el perro. Y acá sobre mis pies hay muchas cuevitas, ratones de campo. Ahí les mostré. Está lleno. Miren. Ahí son todas cuevitas donde hay unas gatitas que son muy lindas. Ahora está linda la temperatura. Está con un busito zafa bastante. La gente igual está bien emponchada. Y hay muchos de estos lugares para parar. Estacionamientos así grandes, obviamente, porque hay muchos autos. Acá abajo tenemos el río. No sé si vamos a ir porque tenemos que hacer kilómetros. Como hay una carretera cortada por un puente que le encontraron una especie de falla, tenemos que tomar una carretera que es el doble de distancia. Les decía que es la primera vez que tenemos que tomar así un desvío en Estados Unidos. Es muy loco. Pero bueno, coincide también con la parte montañosa, donde acá tampoco es que hay tantas carreteras como más abajo en Texas o en Nuevo México. Acá sí, ya las carreteras son menos, y de hecho hay una muy famosa que queríamos hacerla pero no vamos a poder hacerla por todo este desvío, que cada milla salió a hacerla $1.000.000. Imagínense, son como 30 millas y por milla $1.000.000 me parece un montón. Es mucho, pero mucho dinero. Todo el recorrido es lindo, o sea, la ruta por acá que tomes es linda. Ahí como están pudiendo ver, los paisajes son increíbles, de montaña, ríos, bueno, campo. Es mágico, mágico. Acá vinimos al río. Se ve bastante lindo, ¿no? No debe ser temporada de lluvia, debe crecer más, estoy seguro, porque si ves las piedras y donde arrancan los caminos, parece como que está baja el agua. Acá hay todo un trekking. Vienen a pescar, se nota también. Hermoso, ¿no, Bebu? Sí. Se puede caminar al lado del río o por acá arriba. Sí. De ahí terminan las escaleras y hay un caminito. Che, estás re bronceada, Bebu. ¿En serio? Sí, tremenda. Colorada. Y acá nos metimos en una cancha de fútbol. Qué lindo, qué predios que tienen. Cancha de básquet por allá. Aparte, mirá la vista, ¿no? Sí, bueno, o sea, jugar con esta vista. ¡Wow! Bueno, está bien que no le prestas atención, pero digo, estar viendo un partidito así con esta vista, tremendo. Y está perfecto el campo de juego, ¿no? La verdad, el pasto está... La tierra está bien, no hay pozos, está bien nivelado. Sí, no, se ve que muchos no la usan. Nah, o debe ser usar, algún colegio o algo, pero... De vóley. Se nota que es un predio de multideporte.
tenés arena de las dunas, ¿no? Ay, sí. Bueno, volvemos a la ruta, Nikki. Nos estamos yendo de Buena Vista, seguimos ruta, vamos a pasar por un montón de otros pueblitos similares a este, así que no vamos a parar, son todos muy parecidos. Este me gustó más que Salida, porque ahí se ve como... se ve como más completo que Salida, ¿no? Hay más circuitos, mira, todas igualitas. Recién un chico nos preguntó si veníamos de Argentina. Conocí a Argentina, dijo sí, que sí, él quería ir a Argentina, a Chile, a Sudamérica en general. Nos sorprende porque hay mucha gente en Estados Unidos que ni sabe dónde queda Argentina. Yo les hablo a todos de Argentina. O que nos preguntan y decimos, pero no te responden, como que te das cuenta que no saben bien dónde es. Sí, o sea, así que cuando aparece uno que sabe, nos quedamos como wow. Che, mirá acá, hay banderas de Irlanda, Italia, Estados Unidos, Noruega. Y acá mira esto, mira. ¿Y esto? Wow. Hay muchas cosas antiguas. Estos Sí. pueblos son muy antiguos. ¿Sabías vos, Evo? No, Son muy mirá, antiguos. esto es lo que, por favor, mostrá porque me encanta, me parece hermoso el diseño. La verdad es que acá hay un stop. Sí. Haces una cuadra y ves un motorhome. No, o sea, es el lugar donde más motorhome vimos. Sí, total. Y se nota que gente que está viajando, ¿no? Que está viviendo, porque también está el fenómeno que en algunas ciudades la gente empezó a vivir en motorhome por el precio que tienen las casas, los alquileres, pero acá, o por lo menos donde estuvimos, se nota que gente viajera y me sorprende la cantidad que hay. Y más casas. Encima, O sea, estas casas no es que son muy antiguas, pero el pueblo en sí sí es antiguo. igual, se notaba que había casas antiguas, de hecho, mirá por ejemplo esa esquina, esta acá, se nota que son construcciones de otra época. Acá pasa un tren. Mirá, esto era un antiguo banco. No, impresionante. Teníamos que parar acá porque miren la nieve, pasamos de las dunas a la nieve en tan pocos kilómetros. ¿Qué hace? Miren. O sea, en 2 días, miren, o sea, estamos con pinos verdes. No, o sea, no lo puedo creer, Y no tenés mucho frío porque No, muy no, desabrigado. La cantidad de paisajes diversos que hay. Creo que esto es un campo de golf o algo, porque Sí, hay todas pelotas de golf. sí, sí. Lo es. Pero miren, Tremendo. Ay, no puedo creer, no puedo creer. qué linda es la nieve, ¿eh? Ay, pensé que estaba dura, pero no. ¿Sabés, Niki, que bueno, mirá ya cómo se ven ahí la perspectiva de los pinos, Chilaquil en la nieve? Ojo, no está tan dura. Te vas a hundir. Qué locura estas vías del tren, ¿eh? ¿Funcionará este tren? Sí, obvio. Debe ser espectacular. Hay que seguir todo para allá. Y allá venimos. Tremendo. Qué paisaje. Seguimos porque hace frío y lo dejamos a Chile ahí parado. Retirado. Sí, sí. Lo dejamos ahí.
lo que si no pasaba eso en el puente, en la otra ruta que íbamos a agarrar, por ahí ni veíamos nieve, porque era bastante más abajo esa ruta, así que probablemente esto nos lo perdíamos. Así que a veces los desvíos están buenos. Vimos un montón de paisajes y mirá, ahora acá nos está nevando. De vuelta. Poquito, pero nieva. Pero la verdad Colorado es un estado Sí, bárbaro, muy A mí me salvaje, encantó. muy bonito. Miren, frenamos acá para sacar una fotito con la bandera y acá ¡Está se ve. nevando! Miren acá la nieve, o sea, es una capa gruesa. Este es un área de esquí. Sí, en verdad, división de montaña número 10 deben ser un cuerpo militar. Parada técnica. Pasamos la nieve, pasamos a 4000 metros en un momento. Nos dimos cuenta porque el auto le costaba mucho y después decía 13.000 pies. Entonces ahí hicimos la cuenta, fueron 4000 metros. Y pasamos eso y ya no hay más nieve. Y paramos a comprar algo para comer y cargar agua caliente. Agua caliente, un poquito de agua fría. Clave, el agua caliente acá es gratis. En general, Sí. donde están las máquinas de gaseosas o de café. Y te servís libremente. Y estas estaciones Maverick Están son muy piolas. muy buenas. También suelen tener agua, digamos, no potable para cargar bidones y esas cosas. No. Lástima que no tienen mesita adentro porque está Sí. calefaccionado y está divino. Casi para estar ahí. ninguna tiene mesita adentro, es lo No. que vimos. Algunas tienen afuera, pero... Esta tiene afuera, pero anda a sentarte con este frío Ah, afuera. olvídate. ¿Cuánto salió, Nicky, ese Ay, no me acuerdo. Ese Acá, rol. 2.69. 2.69? Y probalo, a ver, agasajar en público. Ay, no, pero esta cuchara la rompe. Con la mano, Evo. Es que sí, pensé que esto estaba todo líquido, pero es sólido, así que... Dale. Ay, qué rico. Está bueno. No me rompas el cora porque tengo un hambre que me como. Tiene gusto a bola de fraile. Vamos, ya la pruebo yo también. Ya la textura. Es como una bola de fraile. No tiene tanta gracia. Sí, medio seco. Impresionante, de repente cambió el paisaje. Ahora es verde y hay montañas distintas con como verdes. marrones, pero Y verdes. mesetas, amesetadas, tipo, o sea, como montañas viejas. Muy loco, o sea, es absurdo. Colorado, no deja de sorprendernos Colorado con toda la diversidad que tiene. Realmente, yo hasta ahora voy a recomendar, los 3 estados que visitamos los voy a recomendar sí o sí, porque cada uno tiene lo suyo. A mí eso es lo que me gusta mucho de este país, que me siento todo el tiempo en una película, porque sí o sí, o sea, todos estamos bastante influenciados en las películas de acá y en todos lados hay cosas que te hacen acordar alguna escena de alguna película, alguna cosa, cómo son las calles, todo. Entonces me divierte mucho. Miren el cañón este. No, tremendo el cañón este, chicos, pero la verdad una belleza. Y hemos llegado a la ciudad donde vamos a pasar la noche. La ciudad se ve muy bonita Sí, súper y es bonito. bastante grande. Miren la montaña que se ve ahí. Qué impresionante.